Iglesia, bienvenidos en este jueves de estudio, jueves de estar juntos a través de este medio. Dios nos bendiga. Deseo con todo mi corazón, como lo dije el miércoles temprano, con todo mi corazón deseo que las bendiciones de Dios estén sobre cada uno de ustedes y que este día también jueves sea y haya sido un día bendecido y esta tarde también sea una tarde bendecida. Vamos a continuar, hermanos, con el estudio que he iniciado en relación a las 7 bienaventuranzas que encontramos en la palabra de Dios allá en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Así que esta tarde les invito a que hagamos una oración para iniciar y dar continuidad a estos estudios. ¿Les parece? Vamos a orar. Padre, en el nombre bendito de Jesucristo, vamos delante de tu presencia para darte toda honra y toda gloria, Señor, como tú eres digno de merecerla. Señor, gracias por este día que nos has dado, gracias por esta tarde y seguramente esta noche también será bendecida. Mi Dios, quiero ponerme en tus manos para que tu palabra sea expuesta con claridad, con sencillez, pero con mucha profundidad para que tu palabra penetre en nuestro corazón y en nuestra mente. Señor, gracias por darnos tu palabra, por dejárnosla hoy para que nosotros podamos aprender a través de ella, pero también poder conocerte de la mejor manera. Señor, bendice a mis hermanos, bendice a la iglesia, sigue guardándonos, Señor, sigue protegiéndonos de todo mal. Creemos en tus promesas, Señor, que tú nos guardas, que tú nos proteges. Por eso es que nos ponemos esta tarde en tus manos. En el nombre de Jesús te doy toda honra y toda gloria. Amén. Amén. Así que vamos a continuar, hermanos, con este estudio, pues con las 7 bienaventuranzas. Pero me gustaría, hermanos, que entonáramos o escucháramos una alabanza que se llama Él volverá, con Oscar Medina. Es una alabanza preciosa, escúchala, medita en lo que está cantando este hermano y seguramente traerá bendición a tu vida y a la mía. Amén. Que un día muy lejano Él volverá a levantarnos, y cuando vuelva quiero estar preparado para volar hacia el cielo con Él. Él volverá, sí, Él volverá. Él volverá, sí, Él volverá. Vendrá a juzgar a los vivos y muertos. Vendrá a reinar por la eternidad. Y cuando Él vuelva, quiero estar preparado para volar, sí, hacia el cielo con Él. Él volverá, sí, Él volverá. Él volverá, sí, Él volverá. Aquí mis días terminarán, porque en sus brazos
siempre en él puede morar. Él volverá, sí, él volverá. Él volverá, sí, él volverá. Y cuando él vuelva, quiero estar preparado para volar hacia el cielo con él. Él volverá, sí, él volverá. 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 Y cuando él vuelva, quiero estar preparado para volar hacia el cielo con él. Él volverá, sí, él volverá. Él volverá, sí, él volverá. Amén. ¿Crees, hermano, hermana, que el Señor volverá? Recordemos que la Biblia nos habla de que Cristo vendrá en las nubes y levantará su iglesia. Estamos hablando del arrebatamiento, ¿verdad? Y Cristo volverá por segunda vez, fijando sus pies sobre la tierra después de los 7 años de la gran tribulación. Así que estamos preparados, estoy preparado para cuando Él venga a levantarnos. Yo espero en el Señor que sí, hermanos, que ninguno de nosotros nos quedemos y que luchemos y prediquemos y anunciemos también el Evangelio para que muchos no se queden. Triste y lamentablemente muchos se quedarán. Él volverá. ¿Estás preparado? Él volverá. Muy bien, entonces vamos a continuar este jueves, hermanos, con este estudio precioso, emocionante del libro del Apocalipsis. Un libro bello, un libro profundo, de mucha motivación, de mucha esperanza, hermanos, pero también de mucha fe, de mucha entrega, de mucha sumisión al Señor. Recordarán ustedes que la vez anterior estuve hablando sobre la primera bienaventuranza. Y esta nos hablaba pues de Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, de 4 cosas de las cuales seremos bienaventurados. ¿Lo recuerdas? Solamente pues para tener refrescar un poquito nuestra mente. Hablamos sobre la bienaventuranza. Son bienaventurados los que leen, los que oyen, los que guardan, y hablábamos en el punto número 4 sobre los tiempos, ¿verdad? Que los tiempos están cercas. Así que bienaventurado el que lee ¿qué? La palabra del Señor, el que lee lo que Jesucristo, lo que los profetas, lo que la palabra de Dios, este libro hermoso que tenemos, hermanos, que encierra todo lo que es el pensamiento de nuestro Dios para nosotros. Así que bienaventurado todo aquel que lee este libro, ¿verdad? Y aunque particularmente el apóstol Juan, decíamos la vez anterior, está hablando sobre la profecía de Apocalipsis, pero hemos dicho que la palabra de Dios desde el Génesis hasta el mismo Apocalipsis es palabra inspirada por Dios, bendecida para nosotros, hermanos, una bendición para nosotros, amén. Así que bienaventurado el que lee, pero también el que oye. Decía, ¿verdad?, en aquel día pasado, en el estudio anterior, que posiblemente tú nunca hayas aprendido o aprendiste a leer. Hoy tenemos los oídos, ¿verdad?, para poder escuchar la palabra de Dios, pero también los que la guardan.
No decíamos que no el que la guarda y deja la Biblia y la palabra del Señor hasta que se empolve, ¿verdad? O la meterla debajo de la alfombra o debajo del colchón. No, guardar quiere decir practicar. Amén, practicar. Así que tenemos en claro, hermanos, que la palabra bienaventurado, ¿verdad? Significa dignos de dicha. Entonces nosotros, hermanos, como creyentes, como cristianos, somos bienaventurados, es decir, somos dignos de dicha. A eso es lo que Dios quiere, que tú y yo, como creyentes, como hijos de Dios, seamos dichosos, seamos felices. Amén. Así que vamos a entrar pues en la segunda bienaventuranza y la vamos a encontrar también allá en Apocalipsis, en el capítulo 14, ¿sí? Apocalipsis, capítulo 14, vamos a encontrar la segunda bienaventuranza, capítulo 14, versículo 13. Dice la palabra del Señor: oí una voz que desde el cielo me decía, dice el apóstol Juan, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen, ¿verdad? Así que esta es una bienaventuranza que encontramos que fue dicha. Diles, Juan, a la iglesia que serán todos aquellos bienaventurados de aquí en adelante, ¿sí? De aquí en adelante. ¿Cuándo tendremos esa dicha eternal, hermanos? Cuando estemos gozando eternamente con el Señor. Sí, aquí decíamos anteriormente, estamos batallando un poquito, ¿verdad? Estamos luchando un poquito, pero la promesa de Dios, entre otras muchas, es la bienaventuranza, y esa dicha la tendremos eternamente allá con el Señor, hermanos. Pero fíjese bien lo que dice: los muertos que, bienaventurados de aquí en adelante, los muertos que mueren en el Señor. Curioso, ¿verdad? ¿A qué se refiere esto, hermanos? ¿Qué significa morir en el Señor? ¿Tiene algún significado? Solo aquellos, ustedes y yo, que tenemos a Cristo como el Señor y el Salvador de nuestra vida, sabemos, hermanos, y recibimos a Jesucristo pues como el Señor de nuestra vida, sabemos y creemos que al morir terrenalmente, ¿sí?, nuestra vida continuará allá en los cielos, allá con el Señor. Es decir, lo que dice Juan está registrando y lo que él recibió: bienaventurados los que mueren en el Señor. ¿Sí? Morir significa, en el término bíblico, hermanos, dormir. ¿Sí? Y ahorita, un poquito más adelante, vamos a comprender, a entender mejor este término, ¿sí? Entonces, en este sentido es los que duermen en el Señor, los que están durmiendo en el Señor, ¿sí? Mientras tanto, ahorita hay un descanso de aquellos que se nos han adelantado, de aquellos que han muerto, de los que mueren en el Señor. Recordémonos, es muy diferente, iglesia, hermanos, los que mueren en el Señor y los que mueren sin el Señor. Aquí la bienaventuranza obviamente se está refiriendo a los que mueren en el Señor, es decir, a los que hoy duermen, a los que nos han ganado, ¿verdad? Y en vida física aquí en la tierra, terrenalmente han muerto, pero espiritualmente sabemos que tenemos la promesa de Dios, que no hay una muerte, sino que ahí, cuando nuestro cuerpo, cuando nuestro físico deja de morimos, pues, ahí empieza la vida, hermanos. Ahí recién empieza la vida, porque ya empieza la vida eterna. Para el que muere en Cristo, un día será despertado. Para el que muere sin Cristo, también será despertado. Pero ¿cuál será el lugar donde estas personas, donde nosotros iremos a despertar? Unos despertarán para sufrimiento eterno, y otros despertaremos
para gloria eterna, para vida eterna, para alabanza eterna a nuestro Dios. Esa es una motivación, hermanos. Somos bienaventurados aquellos que tenemos a Jesucristo como el Señor y el Salvador de nuestra. Miren lo que dice el libro de los Salmos en el capítulo 23, versículo 2, porque estábamos hablando de que mientras hay un descanso, ¿verdad? ¿Qué dice el Salmo 23? Un salmo muy citado, sobre todo cuando celebramos un entierro, ¿verdad? Cuando vamos a enterrar a una persona, ya sea nuestro ser querido o alguna otra persona, inclusive se usa hasta para aquellos que no son cristianos, ¿verdad? Pero se usa este Salmo 23, el versículo 2, dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Está hablando del tiempo futuro. Sí, aquí en la tierra tendremos aflicción y tendremos sufrimiento, dijo el Señor Jesús. ¿Se acuerdan? La paz que Él da, es cierto, la experimentamos si la queremos experimentar, si la queremos vivir, si la queremos aceptar. ¿Sí? Pero la paz que va a perdurar por la eternidad será para los que duermen en Cristo, ¿verdad? Y serán despertados, y los que estemos en vida, como dijera el apóstol Pablo, seremos arrebatados juntamente con ellos y tendremos el encuentro con Jesús allá en el cielo. Amén. Así que lo vamos a ver más adelantito. Así que cuando venga Él por su iglesia, hermanos, que venga ¿por quién? Por su iglesia. ¿Eres parte de la iglesia? Yo sé que eres parte. Y si tú que estás viendo este programa y estás escuchando este estudio, y tú has simpatizado solamente con Dios, con Cristo, yo quiero invitarte a que hoy, este día, abras tu corazón y recibas a Jesucristo como el Señor de tu vida, para que formes parte de estos que seremos bienaventurados, que seremos dichosos, que seremos felices. Así que cuando Él venga por su iglesia en el arrebatamiento, dice la Biblia entonces que los muertos, es decir, los que durmieron en Cristo, resucitarán primero. Mira cómo nos escribe y nos los afirma el apóstol Pablo cuando escribió a los de la iglesia de Tesalónica, ¿verdad? Allá en Primera de Tesalonicenses. Tampoco queremos, hermanos, dice Pablo, que ignoréis acerca de los que duermen, acerca de los que murieron en Cristo. Fíjate bien lo que dice, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Quién son los otros que no tienen esperanza? Los que murieron sin Cristo. Aún los que viven sin Cristo. Aquí hay una separación, hermano. Una es los que duermen en Cristo, los que andamos en Cristo. Otros son los que no tienen esperanza. Aquellos que han escuchado de las promesas, que han escuchado del Evangelio de Jesucristo, pero lo han ignorado, ¿verdad? Entonces, sigue diciendo el apóstol Pablo en el versículo 14, porque si creemos, ¿sí? Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Recordemos que Jesús es la primicia de la resurrección, hermanos. Fue el número 1 resucitado, ¿sí? La primicia, ¿verdad? Aquel que no conoció pecado. Entonces, la promesa que estamos teniendo aquí, de acuerdo al versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, es elemental, es necesario, es absolutamente necesario, hermanos, creer que Jesucristo murió, pero que también resucitó. Así también, dice el apóstol Pablo, traerá Dios. ¿Quién, hermanos? Dios, Jesús mismo, con Jesús a los que durmieron en Él. Así que estamos hablando de bienaventurados los que mueren en el Señor, los que duermen, dice el apóstol Pablo. Y luego dice el versículo 15, hermanos, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Es decir,
el día que el Señor venga por su iglesia en el arrebatamiento, los que duermen en el Señor, los que mueren, los que han muerto siendo hijos de Dios, resucitarán primero. Lo vamos a ver adelante más. Pero nosotros, los que vivimos, decía el apóstol Pablo, él ya esperaba desde ese tiempo el arrebatamiento de la iglesia. Dice, los que vivimos, vamos a ir, no vamos a ser primero los vivos y después los muertos. Dice el versículo 15, pues, por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿Sí? Estamos hablando de esta bienaventuranza. Luego dice el versículo 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahí lo sigue confirmando, ¿verdad? Versículo 17, sigue diciendo, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos ¿qué? Arrebatados. ¿Qué es esto entonces, hermanos? ¿Hay arrebatamiento de la iglesia o no hay arrebatamiento? ¿Por qué el apóstol Pablo habla de esto? ¿Por qué habla primeramente de que los que murieron en Cristo, los que están durmiendo, serán arrebatados? Serán bienaventurados, dice la Biblia. Es lo que estamos estudiando, ¿verdad? La bienaventuranza, la segunda bienaventuranza que encontramos en el libro de Apocalipsis. Seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿En dónde? En las nubes. ¿Se da cuenta que esta no es la segunda venida? ¿Entiende ahora que esto es el arrebatamiento? Un evento que ya no tarda mucho en acontecer. Es el evento inmediato, hermanos, para que venga el cumplimiento profético del cual estaremos analizando posteriormente en el libro de Apocalipsis, de esos 7 años a los cuales me he referido en diferentes ocasiones. El arrebatamiento de la iglesia. Sigue, entonces déjeme nuevamente, versículo 17, luego nosotros, los que vivimos, es decir, los que estén vivos, si en este momento viene el Señor a arrebatarnos, los muertos en Cristo, los que duermen en Cristo se levantaron. Luego tú y yo, que tenemos vida, que estamos escuchando, que estamos estudiando esto, seremos arrebatados. Seremos arrebatados inmediatamente, hermanos. Así que el apóstol Pablo dice que recibiremos al Señor en el aire. La segunda venida, Cristo viene con sus múltiples millones y millares de ángeles, viene con la iglesia en la segunda venida y pondrá sus pies en Jerusalén, en el monte santo, donde Él fue crucificado. Y entonces es cuando viene a tener esa guerra, esa lucha. Así que, hermanos, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Cuánto tiempo estaremos con el Señor? Bienaventurado el que duerme, el que muere en el Señor. Y dice el versículo 18, hermanos, por tanto, dice el apóstol Pablo, aquí nos está dando una exhortación, ¿verdad? Alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Se acuerdan que en la primera bienaventuranza que estuvimos analizando es el que guarda las palabras, el que lee las palabras, el que escucha las palabras? Pues con estas palabras tenemos que alentarnos el uno al otro, iglesia, porque Cristo viene por su iglesia. Amén. Así que esta felicidad, hermanos, esta bienaventuranza que nosotros vamos a tener, ¿cuándo pues se hará una realidad? ¿Cuándo se hará una realidad esta bienaventuranza? La felicidad, la dicha, la bienaventuranza será una realidad eterna al estar adorando a Dios delante de su trono. Como lo dice con anterioridad, será una realidad eterna, iglesia. Promesa de Dios. Así que alentémonos. Bienaventurados somos aquellos que hoy tenemos en vida a Cristo, y si morimos, morimos en el Señor. Por eso decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Para mí el vivir es Cristo, ¿verdad? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por eso Pablo expresaba esas palabras. ¿Las podemos expresar nosotros de esta manera?
Apocalipsis capítulo 7, versículo 9, hermanos, al 11, dice el mismo apóstol Juan, en relación a la dicha eterna que tendremos. ¿Qué estaremos haciendo, iglesia? ¿Qué estaremos haciendo? ¿Qué es lo que vio el apóstol Juan en esta revelación de la cual estamos estudiando hoy tú y yo, y que la tenemos escrita de hace muchos años, pero que hasta en estos últimos tiempos, 10, 15 años para acá, el Espíritu Santo ha develado, ¿verdad?, en nosotros lo que Apocalipsis tiene para nosotros como iglesia. Decía anteriormente, pues, que cuando se toca o se va a hablar del libro del Apocalipsis, hay quienes dicen, yo no lo comprendo, yo no lo entiendo, no nos asusten hablando de esto. No, ya nos estamos dando cuenta lo claro y lo interpretable, gracias a Dios por su Espíritu Santo, porque a través de él podemos tener esta interpretación sana y correcta, hermanos. No dejando de reconocer que hay quienes tienen interpretaciones torcidas para su propia conveniencia. Entonces Apocalipsis capítulo 7 del versículo 9 al 11 nos habla de esta dicha. ¿Qué estaremos haciendo? Después de esto miré, dice Juan, y he aquí una gran multitud. ¿A quién se está refiriendo ahí, hermanos? La cual nadie podía contar, de todas las naciones, de todas las tribus, de todos los pueblos y de todas las lenguas. A la iglesia, hermanos. No seremos solamente nosotros los mexicanos, ¿verdad? No solamente los que vivimos en el continente americano. Seremos del mundo entero, hermanos, porque bendito sea Dios que la palabra se ha expandido al mundo. Y prácticamente el mundo ya conoce del Evangelio. Mire estos medios, hermanos. Mire este medio, cómo está funcionando en el mundo. Cuántas almas se están convirtiendo al Señor a través de este medio. Sí, la ciencia aumentará, dijo en aquel entonces, ¿verdad? Y gracias, porque podemos usar nosotros la ciencia para que el Evangelio... Dios es sabio, ha sido sabio siempre y lo será siempre, hermanos. Él sabía que estos momentos de la ciencia iban a llegar y que este era el medio para que muchos conozcan de Cristo. Gloria a Dios por esto. Gracias a Dios por esto. Entonces Juan está viendo una gran multitud de todos los pueblos, de todas las naciones, de todas las lenguas. ¿Qué era lo que estaban haciendo? ¿Qué era lo que vio Juan? ¿Qué es lo que vio en el futuro Juan que estaba haciendo el pueblo, las personas, los creyentes, los bienaventurados? ¿Qué estamos haciendo, hermanos? Estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en la mano. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo entró a Jerusalén? ¿Sí? ¿Cómo fue recibido? Que entró en aquel pollino, ¿se acuerdan? ¿Cómo fue recibido? Con palmas. Las palmas, hermanos, tienen en un sentido, un significado de victoria, de triunfo. Así que al estar estas multitudes, lo que vio Juan es que los vio triunfantes, los vio victoriosos, y allí estamos tú y yo, iglesia. Allí estamos nosotros. Perseveremos, hermanos, luchemos para estar con el Señor, ¿verdad? ¿Qué hacían? El versículo número 10, y clamaban a gran voz diciendo. Ahí ya no va a haber diferencia en alabanza, hermanos. Ahí va a ser una alabanza universal. Todos los que estemos ahí, a una sola voz, estaremos entonando alabanza al Señor. ¿Qué decían? La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Esta es una alabanza. Señor, la salvación pertenece a ti y a tu Hijo Jesucristo. Por haber pagado y haber sido colgado en aquella cruz y haber derramado su sangre por nosotros, haber pagado el precio por nosotros, ahora, hermanos, en adoración, las multitudes estaremos clamando a gran voz. Es lo que vio Juan en el Apocalipsis, hermanos.
Bienaventurados aquellos que estamos clamando, bienaventurados aquellos que hemos muerto en el Señor. Hoy los que tenemos vida, bienaventurados somos, hermanos. Perseveremos, mantengámonos en esto, porque estaremos delante del Cordero clamando a gran voz, pero no solamente nosotros, y dice el versículo 11, y todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre su rostro delante del trono, y adoraron ¿a quién, hermanos? A Dios. Y adoraron a Dios. Así que bendita bienaventuranza, ¿no, hermanos? Él volverá por su pueblo. ¿Estás preparado? ¿Te acuerdas el canto al principio? Él volverá, ¿verdad? Nosotros vamos a volar. Yo quiero volar. Yo quiero tener ese encuentro con el Señor el día que Él venga a arrebatar a su iglesia. Amén, hermanos. Él volverá, ¿sí? Y viene por su iglesia. Amén. ¿Sí? Bienaventurado, pues aquel que duerme en el Señor. Ahora lo entendemos y lo comprendemos mejor, hermanos, que aquellos que están muertos en Cristo están durmiendo, están descansando, ¿sí? Están descansando. Pablo decía, pues hace 2000 años aproximadamente, ¿verdad? Y los que estemos con vida, fíjese el anhelo que ya tenía Pablo de que Cristo, ¿verdad?, arrebatara a la iglesia. Por eso lo escribió Pablo de esta manera. Por eso yo creo, iglesia, firmemente en que nosotros seremos arrebatados. Es el evento inmediato, hermanos, que ya no tarda mucho. Él volverá. Quiero estar preparado, dice el canto, ¿verdad? Así que ahora, después de esta segunda bienaventuranza, veamos la tercera bienaventuranza, que la encontramos también ahí en el libro de Apocalipsis. ¿A qué se refiere, hermanos? ¿Qué es lo que escuchó Juan? ¿Qué fue lo que recibió? ¿Sí? Dice Apocalipsis, capítulo 16, versículo 15. Dice, he aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado Erela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Es interesante, hermanos, porque aquí encontramos la palabra ladrón. Cristo Jesús, cuando venga por su iglesia en el arrebatamiento, hermanos, Él no viene como un ladrón de acuerdo a nuestro concepto, de acuerdo a lo que nosotros creemos y pensamos de un ladrón. ¿Sí? No es el concepto. El concepto, la idea aquí es que nadie espera a qué horas y en qué momento va a entrar el ladrón a tu casa. O si tú supieras en qué momento posiblemente hayas sufrido como yo alguna vez, que te robaron un carro, ¿sí? Que entraron a tu casa, que entraron a tu oficina. Si tú supieras o yo hubiera sabido que me iban a robar el carro en ese momento, en esa hora, yo no me bajo del carro, yo no lo dejo ahí además, y seguramente tú harías lo mismo, ¿verdad? Inclusive hasta dormirías en la oficina o no apagarías las luces de la casa, ¿cierto? Entonces no es el concepto de la palabra ladrón a cuando Apocalipsis se está refiriendo aquí. Aquí lo que nos está diciendo es que velemos. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas. ¿Cuál es el significado? Vela, hermanos, o velar, ¿verdad? ¿Cuál es el significado de esto? Bienaventurado el que vela, ¿sí? Entonces, quiere decir, hermanos, y lo vamos a encontrar allá en Tesalonicenses, este término. Entonces, ya nos queda claro que Cristo no viene como un ladrón vulgar. Aquí lo que se nos está diciendo es vela. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1 al 6, dice lo siguiente otra vez, el apóstol Pablo. ¿Cómo habló de ello el apóstol Pablo? ¿Cómo tenía interés el apóstol Pablo, hermanos, ¿verdad? En
en apoyarse juntamente con lo que recibió el apóstol Juan en la revelación de Apocalipsis, pero cómo Pablo le escribe a la iglesia y quiere enseñarnos, quiere animarnos, quiere exhortarnos, hermanos, a que seamos bienaventurados, a que esa bienaventuranza que tiene el Señor para ti, para mí, se convierta en una realidad. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1-6, dice: pero acerca de los tiempos, ¿te acuerdas que en la primera bienaventuranza, bienaventurado aquel que sabe los tiempos y que el que analiza los tiempos? Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, ¿sí? Porque ustedes han estudiado, porque ustedes han leído, entonces ustedes ya saben, porque vosotros, dice el apóstol Pablo, sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Ya nos quedó claro la concepción del ladrón, ¿verdad? No es el ladrón de acuerdo a nuestra idea, de acuerdo a nuestra carne, a nuestra humanidad, a nuestro pensamiento, ¿sí? Fíjate lo que sigue diciendo Pablo, ¿sí? En relación a esto, que cuando digan paz y seguridad, ¿has escuchado esta palabrita, hermanos? ¿Te has puesto a analizar qué sentido tiene esta frase hoy, paz y seguridad? ¿Quiénes son los que están pidiendo paz y seguridad? Los gobernantes del mundo, ¿sí? Hay quien se atrevió a decir ya que se necesita que ya haya un solo gobernante mundial. Ya lo han expresado, hermanos. Ya están implorando la paz mundial, que haya seguridad, que ya no haya tanto desorden social, que no haya tanto daño social. Sí, atento a lo que estamos leyendo, hermanos, atento a lo que estamos escuchando, que cuando digan paz y seguridad, escucha lo que el Señor está diciendo. Por eso en Juan dice, ¿verdad? Y dile a las iglesias que el que tenga oídos para oír, oiga. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre vosotros, ¿qué? Destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. La iglesia, hermanos, el mundo, estamos en dolores como de una mujer que está embarazada, que ha entrado en el proceso de dar a luz. Son muy raras aquellas mujeres, y ustedes, hermanas, lo van a comprobar conmigo, que les da su primer dolorcito y a las 2 o 3 horas han dado el alumbramiento. La gran mayoría de las mujeres, la gran mayoría de ustedes han tenido un proceso para dar alumbramiento, ¿es cierto? Pero en ese proceso han sufrido, han tenido grandes dolores. Tuve el privilegio, la bendición de estar con mi esposa en el hospital cuando nació Abraham, mi hijo menor, y estuve con mi esposa en ese momento del alumbramiento, pero cuando se intensificaron, hermanos, los dolores, no sentí en la manera como mi esposa lo estaba sintiendo, pero ay, hermanos, qué dolores tan intensos, la verdad. Y yo le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Hasta aquí, ya no quiero verte sufrir de esta manera. Bueno, la iglesia, hermanos, el mundo, ya entramos en ese tiempo. Ya está el Señor, hermanos, trabajando de esta manera, ¿sí? Ya los dolores de parto. Pero tristemente, hermanos, habrá gente que se va a quedar a sufrir de esos dolores. Nosotros tenemos la bendición de que Él volverá por nosotros. Somos bienaventurados si velamos, hermanos, si guardamos. Luego dice el mismo apóstol Pablo en el mismo versículo 4, hermanos: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Tú y yo hemos escuchado, hemos leído la palabra de Dios,
Sí, se ha predicado la palabra de Dios y hoy más que nunca, por los tiempos que se están acercando, hermanos, es que ni tú ni yo estamos en tinieblas. Antes, cuando estábamos sin Cristo, vivíamos en el mundo de tinieblas, pero Cristo nos rescató. Él con su sangre pagó, hermanos, y nos arrebató de las garras de Satanás. Nos libró, gloria a Dios por eso, y porque tú y yo hemos creído, porque tú y yo hemos aceptado. Hermanos, entonces hay gente que necesita conocer lo que tú y yo conocemos. Abrámosle los ojos, saquémoslos de las tinieblas, hermanos. Nosotros somos herramienta de Dios para que aquella gente conozca a Cristo. No seamos egoístas, ¿verdad? Anunciemos la palabra del Señor. Tú no estás en tiniebla, iglesia, no estamos en tinieblas, para que el día que Cristo venga por su iglesia en el arrebatamiento, entonces no nos sorprenda, hermanos. Nosotros estamos en la luz. Nuestro Cristo, nuestro Dios es luz. La palabra del Señor, lo que menciono otra vez, hermanos, este libro, lámpara es a mis pies, pero es una lámpara prendida, una lámpara que está llevando luz, una lámpara que me está haciendo entender, me está haciendo comprender, porque es la palabra de Dios, es el pensamiento de Dios. Ya no estamos en tinieblas, hoy estamos en la luz, la bendita palabra del Señor. No tuvimos la dicha y el gozo de conocer a los apóstoles o de vivir en el tiempo de Jesús, pero tenemos la bendición. Somos bienaventurados porque hoy tenemos al Espíritu Santo y es el que nos hace leer, comprender, escuchar y vivir la bendita palabra del Señor. Ya no estamos en tinieblas, hermanos, ahora vivimos en luz. Dice el versículo 5 y lo reafirma el apóstol Pablo, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche, no somos de las tinieblas. ¿Estás preparado? Bienaventurado, dice la Biblia, el que vela. ¿Estás velando, hermano? Por tanto, dice el versículo 6, el mismo apóstol Pablo, no durmamos como los demás, sino, ¿qué dice? Velemos y seamos sobrios. Bienaventurado el que vela. ¿Se acuerda? Lo que dice la Biblia, la bienaventuranza. Bienaventurado el que vela, el que está guardando. Y velar, hermanos, no es sencillo, no es muy fácil. Quiere decir que entonces velar, hermanos, es igual a permanecer firmes, a permanecer atentos, a permanecer activos en el Señor. Miren lo que dice Tito, hermanos. Velad es igual a permanecer, lo decíamos, ¿verdad? Permanecer en el Señor. ¿Qué nos dice Tito en el capítulo 2, versículo 3? Aguardando la esperanza, ¿qué? Bienaventurada. Aguardar es velar, permanecer. ¿Qué es lo que en qué estamos permaneciendo, iglesia? Bienaventurado el que permanece, el que vela, el que guarda la bienaventurada manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Qué hermosa es la palabra del Señor, ¿verdad? Cómo nos alienta, cómo nos da ánimo. Me emociona, hermanos, el estar estudiando esto, pero también me compromete a permanecer, a que esa bienaventuranza se haga una realidad en mi vida, en la vida de mi esposa, de mis hijos, en la vida de mi iglesia. Que velemos, hermanos, que guardemos, porque el Señor viene por su iglesia. Un día estaremos alabándole con Él, hermanos, y eso no nos motiva. ¿Qué estará pasando? ¿Cómo nos hallará el Señor, hermanos? Hay una pregunta. ¿Cómo nos encontrará el Señor? ¿Nos encontrará cumpliendo su voluntad? ¿Nos encontrará aguardando, velando? Velar no es nada más estar sentado, hermanos. Déjame ponerte esta pequeña ilustración. Cuando a una persona se le contrata para que sea el velador de una oficina o de un edificio, que es su trabajo,
¿Qué es lo que hace esta persona? Cada determinado tiempo hace su rondín o da su vuelta, ¿verdad? Y está observando que todo esté bajo control. Está velando, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos? ¿Estamos viendo lo que está pasando alrededor del mundo? ¿Estamos escuchando que los presidentes de las naciones están rogando y están pidiendo y están implorando paz y seguridad porque el mundo es un caos? ¿Estamos observando eso, hermanos? ¿Estamos permaneciendo nosotros en la palabra del Señor? Bienaventurado el que vela, el que guarda, el que permanece, el que está ahí, hermanos. ¿Cómo nos hallará el Señor? ¿Estamos cumpliendo, estamos dando nuestro rondín nosotros, hermanos? ¿Estamos observando todas las cosas? Mira lo que dice el Salmo 40, versículo 8. Él nos debe de hallar, hermanos, el hacer tu voluntad, Dios mío. ¿Qué dice? Me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Aún para ciertos cristianos la ley del Señor es gravosa, y el hacer su voluntad le es molesto. Con tristeza lo digo. Pero para ti y para mí, que somos del cuerpo de Cristo, de esa novia bendita, el hacer tu voluntad debe de agradarnos. Amén. Debe de agradarnos. Y el hacer su voluntad, hermanos, es agradarnos. Y la ley de Jehová, otra vez. Este libro es la ley de Jehová. Esto es lo que nos mantiene nosotros saber que si nos vamos a pasar un alto en el camino, vamos a ser infraccionados. Quiere decir que si nosotros rompemos la ley del Señor, vamos a ser amonestados. Pero si esta ley es grata para nosotros, si la voluntad de Dios, el hacer su voluntad es grato para nosotros, hermanos, seremos bienaventurados porque estamos velando en lo que el Señor nos está demandando. ¿Cómo nos hallará? Cumpliendo su voluntad. ¿Cómo nos encontrará, hermanos? Una cosa es cumplir su voluntad, es estar agradecido por lo que Él está, que yo esté alegre, que yo esté contento. Pero ¿cómo me encontrará? Anunciando su palabra, anunciando su misericordia, anunciando su fidelidad, anunciando su justicia y sus juicios. Velar quiere decir esto, hermano, que tengo que estar activo, no solamente sentado. ¿Sí? No solamente sentado. Dentro del templo, dentro de la iglesia, dentro de la congregación. La iglesia, recordemos que somos el grupo de creyentes, el templo es el edificio. Pero dentro de la congregación el Señor nos ha llenado de dones, a uno dos, a uno uno, a uno tres, a uno qué sé yo, pero Él ha dado dones a su iglesia y esos dones no es para que los reciba y estar yo sentado. No, hermano, soy bienaventurado cuando yo pongo a trabajar ese don porque estoy velando y estoy aguardando la bienaventuranza del Señor. Velar no es permanecer sentado, inmóvil, indiferente dentro de la iglesia. Hay que mantenernos activos, hay que mantenernos firmes, hermanos. Amén. ¿Quieres, hermano? Él volverá, ¿sí?, a levantar a su iglesia. ¿Cómo te va a encontrar? Mira lo que dice el libro de los Salmos, en el Salmo 92:2. Dice, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad, ¿cada qué? Cada noche. ¿Lo leíste? Por eso, bienaventurado el que lee. ¿Te acuerdas la primera bienaventuranza? Bienaventurado el que lee. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. No es cada domingo, no es cada jueves, no es cada martes. Ciertamente nos reunimos los domingos congregacionalmente, nos reunimos los jueves donde ciertamente la asistencia no es tan buena, ¿verdad? Porque no tenemos el tiempo, porque hay muchas razones que no nos permiten. Malamente, no estoy
¿verdad? Yo sé que hay quienes tienen razones por su trabajo, que eso es imposible, ¿verdad? Pero hay ocasiones en que no hay razón para no reunirnos, ¿sí? Como lo estamos haciendo en este tiempo, ¿verdad? En casa. Ahí en casa está nuestra iglesia. Somos nosotros la iglesia. En casa es el templo que en este momento estamos teniendo, y que Dios nos permite valorar que en casa también es el templo, y que nosotros, ¿verdad? Somos la iglesia y ahí estamos en casa. Pero ¿cómo nos va a encontrar, hermanos? Anunciar por las mañanas tu misericordia y tu fidelidad cada noche. La otra pregunta que surge, hermanos, ¿estamos obedeciendo a su mandato de ir a ganar almas? ¿Lo estamos haciendo? ¿Los estamos bautizando? ¿Los estamos enseñando? Es un mandato del Señor, hermanos. La iglesia tenemos que cumplir este mandato. Acuérdate que la Biblia, pues, fue escrita para el creyente, para el pueblo de Dios, para la iglesia. Mateo 28, 19 y 20 lo sabemos por demás. Por tanto, id, y ¿qué dice? A ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles, ¿sí? Enseñándoles que guarden todas las cosas. ¿Todas las qué? Cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros. ¿Cuánto tiempo, hermanos? Todos los días hasta el fin del mundo. El fin del mundo llegará, hermanos, pero la iglesia estaremos con el Señor. Después de los 7 años viene el milenio, hermanos, el reino milenial. Jesús viene a terminar con la maldad, lo hemos dicho, y lo vamos a analizar, y viene a implantar el reino milenial donde habrá paz. Pero después de ello, hermanos, viene el juicio del trono blanco, el juicio final, y el mundo cambiará, será diferente, hermanos. Pero el Señor, su promesa para ti, para mi iglesia, es que Él estará hasta el fin del mundo. ¿Sabes lo que significa, amén? Yo sé que sabes. Hay una afirmación, así sea. Aquí está diciendo Pablo, ¿verdad? Así sea, ¿verdad? Que Él estará con nosotros. Ahora, hay algo posiblemente negativo, hermanos. Hay un mal ejemplo de cómo no debemos de velar. ¿Sí? Ya vimos cómo debemos de velar, de guardar, de permanecer, de hacer la voluntad del Señor, de ir a predicar, de ir a anunciar su evangelio. Pero también en la Biblia encontramos un ejemplo de cómo no debemos de velar. Y quiero compartir una historia que también ustedes ya conocen, ¿no? Es una historia que se ha hablado mucho y se ha predicado mucho, pero vale la pena porque estamos hablando de la bienaventuranza. Bienaventurado el que vela, amén, y el que guarda sus ropas. Entonces aquí tenemos una historia muy interesante, hermanos, en Mateo capítulo 25 del 1 al 13, y lo vamos a ir analizando, amén. Entonces dice Mateo: el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, ya lo recordaste, ¿verdad?, que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al esposo. 10 vírgenes. ¿Qué hicieron estas mujeres? Porque son vírgenes, ¿verdad? Esta es una enseñanza que se nos está dando aquí, hermanos, para hacer un comparativo de nuestro comportamiento, de cómo nosotros realmente no debemos de velar. No debemos de descuidar esa bienaventuranza que tenemos. Entonces estas 10 mujeres se juntaron y salieron a recibir. ¿Qué es lo que está esperando la iglesia, hermanos? La iglesia es la novia de Cristo, amén. Y un día dice la Biblia que las bodas del Cordero serán realizadas. Quiere decir entonces que ahorita el desposamiento, hermanos, es lo que Jesucristo hizo cuando entregó su sangre allá en el Calvario, ¿sí? Inclusive antes en la cena, en la última cena, hermanos, allí el Señor hizo un desposamiento con su novia, hizo un compromiso. Dios puso el anillo de compromiso, Jesús puso el anillo de compromiso con la iglesia, diciéndole: esta es mi amada iglesia, cada vez que hagas esto, hazlo en memoria de mí. Recuérdame porque yo voy a venir por ti, iglesia. ¿Sí? Estás comprometida conmigo. ¿Cómo la estamos esperando? ¿Cómo lo hicieron estas mujeres? 10 de ellas salieron a esperar al esposo. Hoy nosotros lo estamos esperando, amén. Estamos esperando a Jesucristo,
que vendrá por su iglesia. Pero fíjate lo que dice el versículo 2, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. ¿Quiénes son las insensatas? Según el versículo 3. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. ¿Sabes? Esas lámparas que se usaban y que todavía en ciertos lugares se usan, ¿verdad? Que hay que llenarlas de aceite para prenderles la mecha y poder dar luz, ¿sí? Entonces quiere decir que de las 10, 5 de ellas fueron bien prudentes y no solamente llenaron el depósito, sino que me atrevo a pensar que llevaban un extra. Pero 5 de ellas bien confiadotas, pensando que las otras les iban a ayudar si acaso se les acababa el aceite, ¿sí? Dijeron, no vamos a esforzarnos mucho. Al cabo que ellas son muy buenas, ellas tienen mucho amor, ellas están en el mismo grupo, vamos a la misma iglesia, estamos en el mismo grupo de oración, nos llevamos muy bien. Si se nos acaba, ellas nos van a dar. Quizás ellos pensaron esto, ¿sí? Por lo que estamos leyendo. Entonces, las insensatas, ¿qué hicieron? No les interesó mucho el no llevar más aceite. No les interesó mucho el estar bien preparadas esperando al esposo. Y 5 de ellas se prepararon. No importa que trabajaran un poquito más, que se cansaban en el camino por llevar más carga, pero ellas iban preparadas para tener el encuentro con su esposo. Amén. Dice el versículo número 4, hermanos. Ya me adelanté poquito. Versículo número 4 dice, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Lo que decía hace un momento. La insensata no llevó. La prudente cargó y llevó un extra. ¿Verdad? Fíjese lo que no debemos de hacer. El mal ejemplo para velar. Luego dice el versículo 5 y el versículo 6. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Esto me lleva a recordar lo que Jesucristo le dijo a Pedro y a Juan, aquel grupo, ¿verdad? Que lo acompañaba cuando Jesucristo iba a orar y que Jesús le dijo, velen y oren, ¿verdad? Mientras yo vuelvo. Él se apartó a orar. ¿Cómo encontró a los apóstoles, hermanos? Durmiendo. ¿Cómo nos encontrará el Señor? ¿Durmiendo? ¿Quieres que te encuentre durmiendo? ¿O quieres que te encuentre siendo como una de las mujeres insensatas? ¿O quieres ser de las mujeres sensatas? Porque fíjate, ¿verdad? Yo no soy quien, iglesia, hermanos, para decir el día y la hora en que Cristo viene. Dios me guarde de esto. Lo que sí tengo la autoridad a través de la Biblia para decir es que Cristo viene por su iglesia. Él volverá. La hora y el día, ni los ángeles del cielo lo saben, solamente mi Padre. Ay de aquel que dice tal día y tal hora. Sí, pero el Señor viene. Y tengo la convicción de que Él viene, hermanos. Y aunque muchos lo tienen por tardanza, Él volverá. Fíjate lo que dice el versículo 5. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y durmieron. Y a la medianoche, ¿qué quiere decir esto, hermanos? Como aquellos que tenían un cierto horario, ¿no? ¿Sabes tú cuándo va a llegar el ladrón a tu casa? Ya lo dijimos antes, no, ¿verdad? Pero va a llegar. Quizás cuando más profundamente estés dormido o estés entretenido, llegará el ladrón. En este caso, el esposo se tardó y todas se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. ¿Qué es lo que se va a oír cuando Jesucristo venga por su iglesia, hermanos? Sonará, ¿qué dice? La trompeta. Y con voz de mando, con voz de autoridad, el Señor va a decir y va a ordenar a los muertos, a los que durmieron en Él, toma vida, levántate, sal del sepulcro, y después ustedes los vivos vengan a unirse aquí conmigo.
porque estaremos juntos por la eternidad. Bienaventurado el que oye esa voz. ¿Cómo la vamos a oír, hermanos? Bienaventurado el que oye esa trompeta. ¿Cómo la vamos a oír si estamos apartados del Señor? El Espíritu Santo nos ayudará a comprender y a entender el sonido de la trompeta y la voz de Dios. ¿Cuántas cosas están diciendo que en diferentes partes del mundo se oyen las trompetas de los 7 ángeles? Que se oyen en los cielos, se oye el sonar de trompetas. Muchos vendrán en mi nombre. Cuidado con aquellos falsos, dice la palabra del Señor. Ese momento, hermanos, si no estamos con cuidado, si no estamos atentos, podemos estar dormidos como estas mujeres y no escucharemos la voz, o aunque la escuchemos, no nos preparemos y nos podemos quedar. Yo no. Y yo sé que tú tampoco te quieres quedar. Y oro porque la iglesia, de ninguno de los que formamos de la iglesia, se quede. Esa es mi oración también, hermanos. Que ninguno de la iglesia se quede. Y ruego a Dios que quebrante esos corazones, que toque esos corazones y que estemos velando, que seamos bienaventurados porque velamos. Y que cuando llegue el esposo, vayamos con él, hermanos. Y a la medianoche se oyó el clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Wow, hermanos. Esto me simbra. Y lo digo con todo respeto y con todo amor, me emociona, hermanos. Me motiva a velar en el Señor, a recibir esa bienaventuranza en el Señor. Dice el versículo 7, hermanos. Entonces, todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas, ¿qué pasó, hermanos? Dijeron a las prudentes: ¡Ey, se nos acabó el aceite! Lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Se acuerda que decíamos hace un momentito? Entonces, si yo llevo la lámpara encendida, ¿qué va a pasar? Va a ser difícil de tropezar, ¿verdad? Porque la luz me está dando. Pero si llevo una lámpara sin aceite, llevo una lámpara sin luz, ¿de qué sirve, hermanos? Fue lo que le pasó a estas mujeres. Por no prepararse, por no velar, perdieron el encuentro con el esposo. Y puedes decir tú, qué egoístas aquellas 5. No, hermanos, no. En las cosas del Señor hay que ser prudente, hermanos. Hay que ser determinante. Si no quisiste escuchar, no quisiste prepararte, yo te lo dije. Seguramente aquellas mujeres 5 prudentes le dijeron: lleva más aceite porque a lo mejor el Señor se tarda. Sí, pero tú me das. No. Sí, tú haz lo tuyo. Sí. Iglesia, hagamos lo nuestro. Velemos, preparémonos, porque el encuentro con el esposo, sí, está cerca, hermanos, está muy pronto. No durmamos. Bienaventurado el que vela, es la bienaventuranza número 3 que estamos estudiando, y que a Juan la recibió en el libro de Apocalipsis, en esta revelación, y le dice el Señor, le dice Jesús a través del ángel: dile a la iglesia que es bienaventurada si vela, si guarda, si permanece. No sean como las mujeres insensatas de aquellas 10 vírgenes que 5 no quisieron. Luego dice el versículo 8, hermanos: y las sensatas dijeron a las prudentes: danos aceite, ¿verdad? ¿Qué dijeron las sensatas, hermanos? Las mujeres prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotros y a vosotros, y más bien a los que venden, y comprad para vosotros. Salgan y vayan. No cometamos ese error, hermanos. Mañana voy a hacer esto para el Señor. Mañana me voy a comprometer en esto para el Señor. Mañana le voy a dar gracias por esto. O a lo mejor la semana que entra, porque hoy tengo mucho trabajo. Hoy estoy muy ocupado o ocupada. Mis actividades son primeros, como decíamos en el estudio del martes, ¿verdad? Como Marta y como María. Es necesario hacer las actividades, sí son necesarias, pero hay prioridades. Y María escogió
en ese momento lo más importante. Estas mujeres sensatas supieron cómo prepararse. Esta es una enseñanza, iglesia, para ti y para mí. ¿Cómo nos estamos preparando? Se nos está anunciando, se nos está enseñando, la Biblia nos está hablando, el apóstol Juan nos está revelando lo que él recibió de Dios, diciéndole, iglesia, eres bienaventurada si velas, pero prepárate. Entonces las mujeres prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte, vayan ustedes y compren. Pero, aquí está la situación, hermanos. Dice el versículo 10. Ahí está el pero. ¿Qué pasaba, hermanos? ¿Qué pasó en ese inter? ¿Qué pasó en esa semana? ¿Verdad? Después lo hago para el Señor. Voy otro día. Otro día le doy gracias al Señor. ¿Qué pasó? Pero mientras ellas iban a comprar, ¿qué sucedió? Vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él, ¿a dónde? A las bodas. Millones de gente, hermanos, iglesia, tristemente, no van a entrar a esas bodas. ¿Se acuerdan lo que sucedió en el tiempo del diluvio? Por 130 años Noé predicó. Dios le dijo, predica. ¿Qué hizo la gente, hermanos? La gran mayoría se burló de él. Y no creyeron. Hoy se burlan de nosotros, hermanos. La Biblia habla y dice que en los tiempos postreros vendrán burladores, que se estarán burlando de nosotros, y lo decía anteriormente, no es que se burlan de nosotros, se burlan de Dios. Como en el tiempo de Noé se burlaban de Dios, no de Noé, diciendo, oye Noé, pues tenemos toda la vida aquí, jamás ha caído, mira, donde hay un árbol, ni una gota de agua ha caído del cielo, ¿y cómo se te ocurre decir a ti? Prepárense porque viene un diluvio. Preparémonos, iglesia, porque Cristo viene por su iglesia, viene por nosotros, viene por su novia, y lo repetiré hasta el cansancio, hermanos, porque quiero que entre a tu mente, a tu corazón, de que Cristo viene por nosotros, Él volverá a levantarnos, dice Oscar Medina en su canto, Él volverá. Pero llegó el momento en que en el arca de Noé se cerró la puerta y no entró nadie más. ¿Qué va a suceder, hermanos? Dice el versículo 10 que mientras ellas iban, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él y se cerró la puerta. Versículo 11. Después de esto vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, 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 ábrenos. ¿Qué le decían a Noé? Noé, por favor, abre la puerta, queremos entrar. Ya no se pudo. Hoy es el tiempo de entrar al arca. Hoy es el tiempo de que tú y yo estemos velando, leyendo, escuchando y practicando lo que el Señor quiere, hermanos. Vale la pena. No importa que se burlen de ti. No importa que se burlen de nosotros. No importa que nos dicen y que nos traten como fanáticos. Pero estamos siguiendo al Señor Jesucristo. Señor, Señor, ábrenos, dijeron las 5 mujeres insensatas. ¿Cuál fue la respuesta del Señor, hermanos? Mas él respondiendo, dice el versículo 12, mas él respondiendo, dijo el esposo, de cierto os digo que no os conozco. Qué duro, hermanos, qué dura es esta palabra. Señor, pero es que predicaba el evangelio. Señor, pero es que iba a la iglesia los domingos, los jueves y los martes. Señor, pero es que... Pero en el momento que escuchaste que yo venía, tú no te preocupaste, no te preparaste, llevaste un cristianismo a medias. Cuando estemos estudiando las 7 iglesias, hermanos, del Apocalipsis, vamos a darnos cuenta que a una de ellas le dice, pero tengo contra ti esto, ¿verdad? Que no eres ni frío, ni eres caliente.
¿Qué cristianismo estamos llevando, hermanos? Un pie aquí, otro pie acá. No puedo hacer las cosas de Dios porque tengo que hacer las cosas de acá del mundo. Cuidado, cuidado. Bienaventurado el que vela, ¿sí? Y en su momento, hermanos, el Señor va a decir: de cierto os digo que no os conozco, porque el Señor es una promesa que tiene, hermanos, para aquellos que no nos prepararon, que no se prepararon, que no lucharon, que no permanecieron. Bendito sea el Señor, que nosotros nos estamos esforzando, y esforcémonos más, hermanos, porque esto sea. ¿Cómo termina diciendo el versículo 3, hermanos? Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Bienaventurado el que vela, bienaventurado el que guarda. Amén, hermanos. Lo que no debemos de hacer, el mal ejemplo que encontramos en la Biblia, de velar. Velemos, hermanos, de acuerdo a lo que nosotros leemos en su palabra, a lo que nosotros escuchamos, ¿sí? Y a lo que sentimos por la bendita palabra del Señor. Ruego a Dios que su bendición, hermanos, siga siendo sobre nosotros, sobre ustedes, y que seamos bienaventurados. ¿Se da cuenta que el estudio de Apocalipsis no es tan problemático, hermanos? No nos asusta, sino que nos lleva a encontrarnos con el Señor en una verdad, en las promesas de Él. No tengamos temor el estudiar el Apocalipsis. Así que el próximo jueves estaremos viendo la cuarta bienaventuranza. En este día, pues, estuvimos viendo la bienaventuranza, hermanos, que encontramos, y lo decíamos, ¿verdad?, en Apocalipsis capítulo 16, versículo 15. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas. Y vimos también la segunda bienaventuranza, hermanos, que nos dice en relación, ¿verdad? Oí una voz del cielo que decía: bienaventurado de aquí en adelante el que muere en el Señor, el que duerme en el Señor. Seremos rescatados, hermanos, seremos arrebatados por el Señor. Amén. ¿Estás esperando? ¿Estás velando? ¿Estamos guardando, permaneciendo en esto? Yo invito, hermanos, permíteme orar, iglesia. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque en ella encontramos esas promesas hermosas, pero ese reto para nuestra vida. Gracias por la bienaventuranza que tienes para nosotros, tu pueblo. Ayúdanos, Señor, a velar, a permanecer. Señor, que si es tiempo de que nuestra vida termine, tengamos la confianza, Señor, que al ser tus hijos estaremos durmiendo, y que tú un día, con voz de autoridad y de mando, levantarás a los muertos, y a los que estemos vivos nos reunirás contigo. Pero mientras estamos aquí, Señor, mientras llegue ese momento que no tarda mucho, ayúdanos, Señor, a velar, a guardar, Señor, a permanecer, para poder vivir esta bienaventuranza y un día ser contados entre esa multitud, como el apóstol Juan vio allá en los cielos, de todos los pueblos, de todas las naciones, de todas las lenguas, en una sola voz estábamos y estaremos alabando tu nombre por la eternidad. Gracias, Señor, por lo que has hecho con nosotros. Padre, sabemos que el mundo es un caos y que tú nos estás hablando, tú nos estás anunciando como Noé anunció el diluvio. Hoy, a través inclusive de estas circunstancias que estamos viviendo en el mundo, tú nos estás anunciando que tu Hijo Jesucristo viene a levantar a su iglesia. Padre, queremos irnos, queremos estar contigo.
Ruego pues y agradezco tu gracia y tu misericordia, tu amor y tu justicia. Bendice a nuestra iglesia, Señor, y bendice a la iglesia alrededor del mundo. Por pedírtelo en los méritos de Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Amén. Mis amados hermanos, el Señor los bendiga. Un abrazo y pronto quizás nos lo podamos dar físicamente. Mientras tanto, velemos y continuemos en el Señor. Amén. Bendiciones, hermanos.